Tu perfil es una máscara perfecta que ya no tiene un rostro detrás. Eres el eco de un algoritmo que aprendió a imitar tu sonrisa. Hay un experimento que los científicos consideran el más grande que se haya realizado jamás sobre seres humanos. No fue aprobado por ningún comité de ética. No tuvo voluntarios conscientes. Y sus resultados no se publicaron en una revista académica, sino en los cerebros de millones de jóvenes que hoy luchan para concentrarse más de 3 minutos seguidos, que sienten una angustia profunda sin saber de dónde viene, y que buscan desesperadamente conexión humana en pantallas que solo les devuelven un reflejo distorsionado de sí mismos. Este experimento tiene nombre. Se llama Smartphone y comenzó exactamente en 2012. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán que sacudió los cimientos del pensamiento occidental en el siglo XIX, escribió algo que hoy suena casi profético. El hombre que no puede obedecer sus propios mandatos perece. Lo que Nietzsche no pudo imaginar es que llegaría una tecnología tan precisa, tan calculada, tan perfectamente diseñada para que el ser humano perdiera esa capacidad de mandarse a sí mismo. Una tecnología que no necesita cadenas porque utiliza algo mucho más poderoso, el cerebro propio de cada persona como su prisionero más fiel. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es alarmismo, es neurociencia documentada, datos verificados en múltiples países y una pregunta filosófica que nadie en Silicon Valley quiere que te hagas. ¿Quién está realmente al mando de tu mente? Vamos a comenzar por el principio, por el momento exacto en que algo se rompió. De 1990 a 2011, las tasas de depresión entre adolescentes se mantuvieron relativamente estables. Había fluctuaciones normales, subidas y bajadas esperadas. Nada extraordinario. Los investigadores que estudiaban la salud mental juvenil dormían con cierta tranquilidad. Pero en 2012 algo ocurrió. La curva no subió gradualmente. Se disparó de golpe, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Entre las chicas, los casos de depresión crecieron más de un 130%. Entre los chicos, el aumento superó el 150%. Y lo más perturbador no fue la magnitud del cambio, sino su sincronía. El mismo patrón, el mismo año de inflexión, apareció en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Canadá, en Australia y en varios países de América Latina, como si el mundo entero hubiera inhalado el mismo veneno al mismo tiempo. ¿Qué ocurrió en 2012? Ese año, por primera vez en la historia, más del 50% de los adolescentes en el mundo desarrollado tenía un smartphone propio. Instagram popularizó el desplazamiento infinito. Snapchat convirtió los mensajes efímeros en el nuevo lenguaje juvenil. Y en cuestión de meses, la adolescencia dejó de vivirse en calles, parques y conversaciones cara a cara. Comenzó a vivirse a través de una pantalla de 5 pulgadas que cabía en cualquier bolsillo. El psicólogo social Jonathan Haidt de la Universidad de Nueva York estudió este fenómeno con una meticulosidad casi obsesiva. Analizó decenas de bases de datos, cruzó información de múltiples países y llegó a una conclusión que resultó incómoda para muchos. La generación Z es la primera generación de la historia en atravesar la adolescencia completa con un smartphone en la mano, y eso la ha convertido en lo que él llama la generación ansiosa. Pero para entender por qué, necesitamos ir más profundo, necesitamos entrar al cerebro. Existe una sustancia química en tu mente llamada dopamina. No es el químico del placer, es, con más precisión, el químico de la anticipación. La dopamina no se libera cuando recibes algo que deseas, se libera cuando esperas recibirlo. Ese momento de tensión deliciosa justo antes de que llegue la recompensa es cuando la dopamina inunda tu sistema. Y ese mecanismo que durante miles de años te ayudó a cazar, a explorar y a sobrevivir, fue descubierto, replicado y explotado con una precisión quirúrgica por los ingenieros de Silicon Valley. Cuando publicas una foto y esperas ver cuántos me gusta recibe, tu cerebro entra en el mismo estado que el de un adicto esperando su próxima dosis. No es una metáfora, es neurociencia medible con imágenes de resonancia magnética. El circuito de recompensa que se activa es idéntico, y lo más ingenioso o lo más perverso, según cómo lo mires, es que las recompensas son variables. A veces una foto recibe 100 me gusta, otras veces apenas 10. Esa imprevisibilidad es exactamente lo que hace que el sistema sea irresistible. Las recompensas variables son las más adictivas que existen. Es el mismo principio que hace que las máquinas tragamonedas sean tan difíciles de abandonar.
Nunca sabes qué vendrá, así que tu cerebro permanece en estado de alerta constante, liberando dopamina con cada toque, con cada desplazamiento, con cada actualización, y ese pequeño retraso que experimentas antes de que aparezcan las notificaciones en tu pantalla, ese momento de 2 o 3 segundos en que la pantalla parece pensar, no es un fallo técnico, es una estrategia, deliberada, calculada y diseñada para maximizar la respuesta química en tu cerebro. Sean Parker, uno de los primeros responsables de Facebook, admitió algo devastador en una entrevista en 2017. Dijo que habían construido un sistema que explotaba una vulnerabilidad en la psicología humana, que la pregunta que se hacían constantemente al diseñar las plataformas era ¿cómo consumimos la mayor cantidad posible del tiempo y la atención consciente de las personas? Y que habían encontrado la respuesta perfecta en los bucles de retroalimentación de validación social. En otras palabras, en hacerte sentir visto, apreciado y deseado de una manera que nunca se acaba, porque siempre puede haber más. Pero la dopamina no trabaja sola. Las redes sociales también alteran la serotonina, que regula el estado de ánimo y la sensación de bienestar, y los opioides naturales del cuerpo, que regulan el placer y el dolor emocional. El resultado es una química cerebral profundamente desajustada en adolescentes, cuyo cerebro todavía está en construcción. Un cerebro que está aprendiendo qué significa sentirse bien, qué significa una recompensa, qué significa conectar con otra persona. Está recibiendo respuestas artificiales, amplificadas e irrepetibles en el mundo real. Y aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente oscura. Los algoritmos no se quedan quietos, aprenden. Cada vez que haces scroll, cada vez que te detienes medio segundo más en un video que en otro, cada vez que abres una aplicación a las 2 de la mañana porque no puedes dormir, el algoritmo toma nota y ajusta. Te ofrece contenido ligeramente más intenso, ligeramente más provocador, ligeramente más extremo que lo anterior. Es un proceso gradual que los investigadores llaman escalada algorítmica, y ocurre tan despacio que nunca lo sientes. Simplemente un día te das cuenta de que el contenido que ves no se parece en nada a lo que veías hace 6 meses, pero no recuerdas haber elegido ese camino. En los niños pequeños este fenómeno es especialmente visible. Los videos infantiles en plataformas como YouTube han evolucionado hacia estímulos cada vez más extremos, colores imposibles que no existen en la naturaleza, sonidos más altos que cualquier ambiente real, cambios de escena tan rápidos que el ojo humano apenas puede procesarlos. ¿Por qué? Porque eso es lo que mantiene la atención más tiempo. Y esos cerebros infantiles, expuestos a esa estimulación artificial desde los 2 o 3 años, quedan programados para anhelar un nivel de intensidad que el mundo real nunca podrá ofrecerles. Nietzsche hablaba del superhombre, como aquel ser capaz de crear sus propios valores, de dominar sus instintos en lugar de ser dominado por ellos. Escribió que la grandeza del ser humano reside en su capacidad de ser un puente entre lo animal y algo superior, algo consciente y elegido. Pero, ¿qué ocurre cuando el sistema está diseñado específicamente para que regreses a lo más primitivo de tus instintos? Cuando cada notificación apela directamente al cerebro reptiliano, al miedo a ser excluido, al deseo de aprobación, a la ansiedad de perderte algo. El smartphone, en su diseño actual, no es una herramienta para el superhombre. Es una trampa para el hombre que Nietzsche consideraba inferior, aquel que sigue el rebaño sin cuestionarlo, que busca la validación de los demás en lugar de construir su propio valor interior. Y las consecuencias van mucho más allá de la adicción. Hay algo que está desapareciendo en esta generación, algo que durante siglos fue considerado el fundamento de toda grandeza humana, y cuya pérdida pasa casi inadvertida porque ocurre de manera tan gradual que nadie nota el momento exacto en que se va. Se llama atención sostenida. Los estudios son contundentes. Nuestra capacidad de mantener el foco en una sola cosa durante un periodo prolongado ha caído de manera dramática. En solo 2 décadas, los lapsos de concentración sostenida se han reducido en casi un 60%. Somos capaces de concentrarnos durante periodos significativamente más cortos que las generaciones anteriores. Y eso no es una estadística menor, es una catástrofe silenciosa. Piénsalo de esta manera. Ninguna obra maestra de la humanidad se creó en ráfagas de 30 segundos. La 9ª Sinfonía de Beethoven no surgió de una mente fragmentada. Los Principia Mathematica de Newton no fueron escritos entre notificaciones. La teoría de la relatividad de Einstein no nació de un cerebro que revisaba su teléfono cada 10 minutos.
Toda la grandeza humana que conocemos, toda la ciencia, toda la filosofía, toda la literatura que ha sobrevivido el paso del tiempo, fue el producto de mentes capaces de sumergirse profundamente en un problema durante horas, días, semanas, lo que los investigadores modernos llaman trabajo profundo, y esa capacidad está siendo desmantelada sistemáticamente. Hoy, una persona promedio recibe cerca de 200 notificaciones al día. Eso equivale a una interrupción cada 10 minutos aproximadamente. Y cada interrupción no solo consume el tiempo del momento en que ocurre. Estudios de la Universidad de California demostraron que después de cada interrupción, el cerebro tarda entre 20 y 23 minutos en recuperar el nivel de concentración que tenía antes. En otras palabras, si recibes notificaciones cada 10 minutos, matemáticamente nunca vuelves a estar completamente concentrado. Pasas el día entero en un estado permanente de distracción parcial, procesando todo a una fracción de tu capacidad real. Las imágenes cerebrales lo confirman de manera visual e inquietante. En personas que usan intensamente las redes sociales, se observan cambios estructurales reales en el cerebro. La corteza prefrontal, que es la región encargada del razonamiento lógico, la toma de decisiones y el autocontrol, muestra signos de debilitamiento. Mientras tanto, la amígdala y el sistema límbico, que son las regiones asociadas a las respuestas emocionales instintivas y al miedo, muestran hiperactivación. En términos simples, nos estamos volviendo más reactivos, más impulsivos, más sensibles al dolor emocional y menos capaces de pensar con claridad antes de actuar. TikTok y los Reels de Instagram han llevado este proceso a su expresión más extrema. Estos formatos no son simplemente vídeos cortos, son tecnología de fragmentación de la atención. Cuando pasas horas viendo contenido de 15 segundos, le estás enseñando a tu cerebro un patrón. La recompensa llega inmediatamente. El aburrimiento no existe. Cada segundo debe ofrecer algo nuevo. Y después de horas entrenando ese patrón, el resto de la vida se vuelve insoportablemente lento. Los libros parecen aburridos, las conversaciones largas se sienten agotadoras, los problemas complejos que requieren tiempo y esfuerzo resultan casi imposibles de abordar. Por eso puedes ver TikTok durante 4 horas sin cansarte, pero no puedes leer un capítulo de un libro sin revisar el teléfono. Tu umbral de estimulación ha sido reconfigurado hacia arriba, y ahora el mundo real, con toda su riqueza y complejidad, simplemente no llega a ese umbral. Pero hay algo aún más profundo que se está perdiendo, algo que toca directamente la pregunta más antigua de la filosofía: ¿quién eres? La identidad humana siempre se construyó de adentro hacia afuera, a través de la experiencia silenciosa, de la introspección del fracaso privado y la superación personal, del tiempo a solas con los propios pensamientos. Las grandes tradiciones filosóficas del mundo, desde los griegos hasta los existencialistas del siglo XX, coincidían en un punto fundamental. Conocerse a uno mismo requiere tiempo, silencio y una mirada honesta hacia el interior. El oráculo de Delfos no decía «muéstrate a los demás», decía «conócete a ti mismo». Las redes sociales han invertido completamente ese proceso. Hoy la identidad no se construye en silencio sino en público. No surge de la experiencia interna, sino de la reacción externa. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada momento de vida pasa primero por el filtro de la pregunta: ¿cómo se verá esto ante los demás? ¿Cuántos me gusta recibirá? ¿Qué dirán en los comentarios? Los investigadores tienen un nombre para este fenómeno: conciencia de audiencia permanente. La sensación constante e irreducible de estar siendo observado, evaluado y juzgado. Y ese estado tiene consecuencias psicológicas devastadoras, porque hace imposible la autenticidad. Cuando vives siempre bajo el escrutinio percibido de una audiencia, dejas de actuar de acuerdo a tus propios valores y comienzas a actuar de acuerdo a lo que crees que esa audiencia aprobará. Nietzsche tenía un concepto para describir a aquellos que construyen su identidad en función de la aprobación ajena. Los llamaba esclavos de la moral del rebaño, no porque fueran personas malas o débiles, sino porque habían renunciado al trabajo más difícil y más importante de la existencia humana: la creación de valores propios. Para Nietzsche, el mayor acto de valentía no era la guerra ni la conquista, era mirarse honestamente a uno mismo, sin máscaras, sin audiencia, sin el consuelo de la aprobación ajena, y decidir quién quiere ser. Las redes sociales han hecho ese acto casi imposible para una generación entera, y las chicas llevan la peor parte de este sistema.
Los algoritmos que les muestran contenido están calibrados hacia la comparación de apariencias, los filtros, los cuerpos que no existen en la realidad, las vidas perfectas que son meticulosamente construidas para parecer espontáneas. El resultado es un ciclo de autoevaluación permanente, un juicio constante de sí mismas que comienza a edades cada vez más tempranas. Los casos de dismorfia corporal, que es la distorsión de la percepción de la propia imagen, se han disparado incluso entre niñas de 10 y 11 años. Niñas que todavía están aprendiendo a escribir cursiva ya sienten que su cuerpo no es suficientemente bueno. Los chicos caen en una trampa diferente pero igualmente profunda. Pasan miles de horas en entornos digitales, ya sean videojuegos o redes sociales, donde las recompensas son rápidas, las metas son claras, el progreso es inmediato y el estatus se acumula de manera predecible. Y luego salen de esos entornos y se topan con la vida real, que es ambigua, lenta, frustrante y que raras veces ofrece retroalimentación inmediata. El resultado es una generación de jóvenes que se sienten extraordinariamente competentes dentro de una pantalla y completamente desorientados fuera de ella, con dificultades reales para sostener relaciones, para tolerar la frustración, para comprometerse con proyectos a largo plazo. Y hay algo que casi nadie está mencionando cuando se habla de este tema. Estamos perdiendo la capacidad de recordar. En el pasado, la memoria era un músculo que se ejercitaba constantemente. Los eruditos medievales memorizaban libros enteros. Los navegantes memorizaban las estrellas. Los comerciantes memorizaban rutas y nombres y cifras. Memorizar no era un ejercicio académico, era la forma en que el conocimiento se convertía en sabiduría. Porque cuando memorizas algo, no solo lo guardas, lo integras, lo conectas con otras cosas que ya sabes, lo transformas en parte de tu manera de ver el mundo. Hoy vivimos en lo que los investigadores llaman el efecto Google, la tendencia a no retener información porque sabemos que podemos buscarla en cualquier momento, y eso tiene consecuencias que van más allá de olvidar números de teléfono. La memoria no es un simple disco duro de almacenamiento, es la base de la creatividad porque las ideas nuevas surgen de conexiones inesperadas entre cosas que ya sabemos. Es la base de la sabiduría, porque juzgar bien una situación requiere comparar con situaciones similares que has experimentado antes, y es la base de la identidad, porque lo que eres es en gran medida la historia que te cuentas sobre tu propia vida, y esa historia está hecha de recuerdos. Un estudio reciente comparó estudiantes que escribían a mano con estudiantes que tomaban notas en computadora. Los que usaron teclado registraron más información, pero semanas después, cuando se les evaluó, los que escribieron a mano recordaban mucho más y con mayor profundidad. El acto físico de escribir obliga al cerebro a procesar, sintetizar y priorizar. El teclado simplemente registra, y otro estudio reveló algo todavía más inquietante. Estudiantes que redactaron textos con ayuda de inteligencia artificial mostraron menor actividad cerebral durante el proceso, y minutos después no recordaban lo que supuestamente habían escrito. La información nunca llegó a transformarse en conocimiento, pasó por ellos sin dejar huella. Estamos construyendo una generación que tiene acceso a toda la información de la historia humana en el dispositivo que lleva en el bolsillo, pero que cada vez tiene menos capacidad para convertir esa información en comprensión real. Y aquí llegamos a la paradoja más cruel de toda esta historia. Nunca en la historia de la humanidad habíamos estado tan conectados. Cada persona tiene acceso a miles de contactos, a grupos, a comunidades, a conversaciones que se extienden por todo el planeta. Y sin embargo, los jóvenes adultos de hoy reportan niveles de soledad que no tienen precedente en los registros históricos. Jóvenes con cientos de seguidores que no tienen a nadie con quien hablar cuando algo realmente les duele. Adolescentes que dominan perfectamente los códigos del lenguaje digital, los hashtags, los filtros, los memes, pero que sienten una parálisis profunda ante una conversación real con otra persona, cara a cara, sin el botón de edición, sin tiempo para preparar la respuesta perfecta, sin la posibilidad de borrar lo que dijeron. Las redes sociales han transformado el acto de conectar con otro ser humano en una actuación, una farsa. Los me gusta se han convertido en moneda social, los seguidores en una forma de estatus. Y la validación, esa necesidad profunda y legítimamente humana de sentirse visto y valorado, ha sido capturada por las plataformas y convertida en el motor de un negocio billonario. Lo que antes se buscaba en la intimidad de las amistades reales, en la familia, en las comunidades físicas, ahora se busca en un número que aparece debajo de una foto. Y eso tiene un nombre en psicología: exclusión de identidad.
Ocurre cuando alguien construye su autopercepción basándose completamente en la validación externa en lugar de en la exploración interna. Cuando la pregunta que organiza la vida deja de ser quién quiero ser y se convierte en cómo me ven los demás. Y esa sustitución es, filosóficamente hablando, una de las formas más profundas de alienación que un ser humano puede experimentar. Pero hay algo más. Estamos perdiendo el lenguaje. Investigaciones recientes muestran que los adolescentes usan un vocabulario activo significativamente más reducido que el de generaciones anteriores. Las palabras están siendo reemplazadas por emojis, por memes, por abreviaturas que comprimen la complejidad emocional en símbolos de un solo toque. Y el lenguaje no es solo un medio de comunicación, es la herramienta con la que pensamos. El filósofo Ludwig Wittgenstein lo dijo de manera precisa: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si no tienes palabras para describir una emoción compleja, no puedes pensarla con claridad, no puedes entenderla, no puedes comunicarla y no puedes superarla. Estamos creando una generación que puede expresar que algo le gustó con un corazón rojo, pero que tiene dificultades genuinas para articular por qué se siente vacía por las noches. Entonces, llegamos a la pregunta que probablemente ya te estás haciendo. ¿Es demasiado tarde? ¿Se puede revertir esto? La respuesta es sí. Y la razón viene precisamente de la neurociencia que describe el problema. El cerebro humano es plástico. Eso significa que cambia en respuesta a lo que hace con él. La misma neuroplasticidad que permitió que las pantallas moldearan la mente puede ser usada deliberadamente para remodelarla. No es un proceso rápido, ni cómodo, ni glamoroso, pero es posible, y hay evidencia sólida de que funciona. Estudios controlados demuestran que reducir significativamente el uso de redes sociales durante apenas 3 o 4 semanas produce cambios medibles en el bienestar emocional. La ansiedad disminuye, los síntomas depresivos se reducen, la capacidad de concentración mejora, la calidad del sueño aumenta. Y algo que los investigadores encontraron especialmente significativo: las personas reportan volver a sentir placer en actividades simples que habían dejado de disfrutar. Una conversación tranquila, un libro, un paseo, una comida sin pantalla. El sistema de recompensa del cerebro, privado de estimulación artificial extrema, comienza a recalibrarse. Redescubre que el mundo real también puede ser satisfactorio, aunque lo sea de una manera más sutil y profunda. Pero reducir el uso no es suficiente por sí solo. Lo que marca la diferencia real es lo que haces con el tiempo y la atención que recuperas. Cada vez que te sientas a leer algo que requiere más de 5 minutos de concentración sin interrupciones, le estás dando a tu corteza prefrontal un entrenamiento que contrarresta directamente el daño. Cada vez que mantienes una conversación sin revisar el teléfono, estás reconstruyendo los circuitos neuronales de la empatía y la conexión real. Cada vez que te enfrentas a un problema complejo y te quedas con él, aunque sea incómodo, aunque sea aburrido, aunque tu cerebro te pida urgentemente que hagas scroll, estás recuperando algo que ningún algoritmo puede darte: la capacidad de sostener el pensamiento profundo. Los científicos hablan de entrenamiento de la memoria como una práctica deliberada. Intentar recordar algo sin buscarlo inmediatamente en el teléfono, escribir a mano, leer libros físicos, aprender algo que tome semanas o meses de práctica regular, un instrumento, un idioma, una habilidad manual. Estas actividades no solo llenan el tiempo, reconstruyen literalmente las estructuras cerebrales que el uso pasivo de pantallas ha ido erosionando. Y hay una práctica que los investigadores describen como especialmente poderosa, aunque también como especialmente difícil para alguien que ha pasado años conectado. Se llama de diferentes maneras: descanso mental sin objetivo, tiempo no estructurado o simplemente no hacer nada durante periodos breves, sin teléfono, sin música, sin podcast, sin ningún estímulo externo, solo tú y tus pensamientos durante 20 o 30 minutos. Para la mayoría de personas que intentan esto por primera vez, los primeros minutos son casi insoportables. El cerebro habituado a la estimulación constante entra en una especie de pánico de vacío. Pero si se sostiene, ocurre algo notable. La mente comienza a divagar, a conectar ideas de maneras inesperadas, a formular preguntas que no habías tenido tiempo de escuchar porque siempre había ruido. Es en esos espacios de silencio que el pensamiento creativo genuino emerge. Es ahí donde el conocimiento se convierte en comprensión. Nietzsche escribió algo hermoso sobre esto. Dijo que los grandes hombres son como los grandes tiempos, períodos de acumulación explosiva de fuerza que han madurado durante mucho tiempo, y que antes de que algo grande pueda surgir, debe haber silencio, preparación invisible, gestación. Ninguna idea realmente poderosa llegó de una mente distraída y reactiva.
Toda grandeza requiere profundidad, y la profundidad requiere silencio. La tecnología en sí misma no es el enemigo, es una herramienta de una potencia extraordinaria. Con ella podemos acceder a bibliotecas enteras, a conocimiento de cualquier disciplina, a mentes brillantes de cualquier parte del mundo. El problema no es la herramienta, es la manera en que fue diseñada y, más profundamente, la manera en que la usamos. Hay una diferencia fundamental entre el uso activo y el uso pasivo de la tecnología. Cuando usas tu teléfono para crear algo, para aprender algo con intención, para conectar de manera genuina con alguien, para resolver un problema real, estás usando la herramienta. Cuando consumes contenido infinito que el algoritmo elige por ti, sin propósito claro, sin parar porque no puedes, el scroll se convierte en tu patrón por defecto. La herramienta te está usando a ti. La distinción es fundamental y requiere exactamente lo que Nietzsche consideraba la virtud más difícil y más necesaria: la voluntad de poder sobre uno mismo. No el poder sobre los demás, el poder sobre los propios impulsos, sobre las propias reacciones, sobre las propias rutinas. Cada notificación que decides silenciar es un acto de autodominio. Cada momento en que eliges estar presente en lugar de grabar para compartir después es una pequeña rebelión contra un sistema diseñado para convertir tu atención en dinero. Cada conversación que sostienes hasta el final sin revisar la pantalla es un entrenamiento para la humanidad que este sistema intenta atrofiar. No se trata de rechazar el mundo moderno ni de idealizar un pasado sin tecnología. Se trata de algo mucho más exigente, de ser consciente, de elegir activamente qué entra en tu mente, qué forma tu identidad, qué merece tu atención, qué es el recurso más escaso y más valioso que tienes. Y finalmente, hay una pregunta que quiero dejarte con la misma honestidad con que comenzamos. ¿Cuántas veces revisaste tu teléfono mientras escuchabas esto? No te juzgues por la respuesta. No es un fracaso moral. Es evidencia de cuán preciso y cuán profundo es el condicionamiento al que todos hemos sido sometidos. Ninguno de nosotros eligió conscientemente estar en este experimento. Lo que sí podemos elegir a partir de ahora es si seguimos siendo sujetos pasivos de él o si comenzamos a tomar el control. Nietzsche formuló la pregunta de la existencia con una claridad brutal. ¿Estás viviendo de manera que quisieras vivir esta misma vida una y otra vez, eternamente? No la vida que parece perfecta en una pantalla, no la vida que recibe más me gusta, la vida real, la vida profunda, la vida que solo es posible cuando la atención, la memoria y la identidad te pertenecen completamente a ti. Tu cerebro está esperando que lo recuperes. La pregunta es si tú estás listo para hacerlo.